supuesto. Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. Hoy vamos a hacer foco en Brasil porque allí está avanzando en el Congreso la moción para destituir a la presidenta Dilma Rousseff, el impeachment. Es un proceso muy complejo, puede tomar algunas semanas, pero hay una efervescencia política como no se veía hace muchos años. Y además la situación económica en Brasil se está deteriorando crecientemente. Esto es fundamental para la Argentina. Brasil es el mayor socio comercial del país y como suele decirse, cuando Brasil se resfría, a la Argentina le puede dar una pulmonía, ¿verdad? De modo que esto, Mabel, para nosotros es estratégico. Lo que ocurre en Brasil, gran parte de las dificultades en la industria, por ejemplo, que se ven en la industria automotriz o en la industria siderúrgica, tienen que ver con la crisis económica y política que está ocurriendo en el vecino país. Sí, el pantano político en el que parece estar metido hoy Brasil, que tiene un montón de causas, un montón de cuestiones en juego, que arrastra de la reelección de Dilma por muy poco porcentaje de votos, que envalentonó muy fuerte a la oposición que quería que tuvo expectativas en derrotarla y no lo logró, pero no se resignó y empezó un proceso enorme de desestabilización política, que tiene ahora como remate la idea de hacer un juicio político a la presidenta no por razones de corrupción, sino por un uso el manejo fiscal de su presupuesto, usar algunas de las partidas presupuestarias, algo que además lo hicieron absolutamente todos los presidentes desde Cardoso en adelante y antes también, desde acomodar algunas variables. Bueno, con ese argumento que ni siquiera está todavía aprobado, como la cuestión es política y político-judicial también, están intentando algo que, como un artículo de Mónica Kirch de los otros días planteaba, es un peligrosísimo precedente para la región, ¿no? Este tipo de impeachment hacia Dilma Rousseff. Para ayudarnos a entender qué está pasando en Brasil, esta noche está con nosotros Marcia Carmo, periodista brasileña de larga residencia en la Argentina, corresponsal de la BBC. Marcia, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Y vos comentabas recién antes de empezar el programa que la situación está más complicada aún de lo que se piensa porque hoy ha habido novedades. Exatamente. Hoje, ao menos duas novidades. A primeira é que uma empresa, a segunda maior empresa de la construção em Brasil, Andrade Gutierrez, ex-presidente, ha dicho à justiça que a empresa pagou propina, pagou coima, perdão, em português propina, pagou coima milionárias para conseguir obras de Petrobras e de outras empresas brasileiras do setor elétrico, e esse dinheiro, esse percentual que se pagava a mais por obras que tinham valores aumentados, era para a campanha da presidente Dilma de 2014 e de 2010. Ou seja, que aí aumentou um pouco a pressão sobre a presidente Dilma Rousseff com essa nova denúncia. Ademais dessa denúncia, por outro lado, também hoje, ao mesmo tempo, um dolero, como decimos, dijo a la justicia en una delación premiada, como diciendo, o sea, un arrepentido, dijo que él mandó al exterior, su empresa ha enviado al exterior más de 5 millones de dólares que serían para el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. O sea, es Eduardo Cunha quien está acelerando el impeachment, el pedido de impeachment de la presidente Dilma Rousseff. O sea, Eduardo Temer Cunha también está implicado en otros, el vicepresidente también está implicado en otras. Isso, porque Eduardo Cunha e Temer, ou seja, Eduardo Cunha já é réu no caso da operação Lava Jato de Petrobras, o Petrolão, pero igual, sendo acusado, tendo várias denúncias, acusa a presidente Dilma e quer acelerar esse processo. Eu creio que é um caso que tem muitos nomes, muitos números, e se for possível resumir em 6 ou 7 pontos uma lista
los personajes centrales de esa historia serían la presidenta Dilma, que como vos dijisteis, no tiene una denuncia directa de corrupción en contra de ella, pero tiene de la má aplicación del dinero público, y es en eso que está el tema en el Congreso Nacional. Entonces está la presidenta Dilma, está el expresidente Lula, que espera ser ministro de Dilma para poder ayudar a salvar el gobierno, pero eso depende de decisión de la justicia, de la Suprema Corte. El tercer personaje sería Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, que está implicado en el Petrolão, pero quiere ver a Dilma no terminar su mandato, que es una manera de él también se salvar de la prisión. Tercer personaje. El cuarto personaje sería el juez Sérgio Moro, porque es juez que está, es un juez sí, federal de Curitiba, capital del estado de Paraná, que ha provocado una revolución, entre comillas, ¿no? El quinto personaje son, sin duda, las empresas de construcción que estão involucradas e que, bueno, os empresários presos por primeira vez em Brasil. Então, eu cobri o impeachment de Collor de Mello e é outra coisa, os valores e tudo. E o sexto personagem muito importante é a opinião pública brasileira. ¿Cómo se construye la opinión pública con el manejo? Porque hay todos los memes hablando de O Globo como el principal protagonista fogoneando, como un actor muy importante y muy central, ¿no? Es decir, los medios, tanto también el juez que tiene, el juez que no ha ocultado su pertenencia política opositora. Entonces hay como una gran operación que se la ve muy fuerte, ¿no? Yo creo que, o sea, creo que la sociedad brasileña está en un proceso interesante de madurez política, de madurez. Brasil está en un proceso de madurez democrática, bueno, hace mucho, como en otros países de la región, y creo que como que la gente saca sus conclusiones, ¿no? O sea... ¿Está bien informada? Sí. ¿Vos crees que hay una objetividad y una posibilidad que las grandes cadenas cubren todas las miradas? Mira, no ¿Lo ves como hay realmente un escenario real? Porque la prensa se dice independiente si puede mostrar en el mismo momento distintas opiniones, las más antagónicas posibles. Eso no parece estar en O Globo, por lo menos de lo que yo he visto hasta ahora de O Globo. Bueno, preferiría no comentar claro. el papel de otras empresas periodísticas. Enfim, está el papel del juez, por ejemplo, que... enfim, houve uma gravação que involucrava quando estava pinchado o telefone do ex-presidente Lula, e essa gravação foi divulgada, não? Que aparece Dilma e Lula conversando. E quando saiu um listado de 200 nomes, já houve outra atitude do juiz. Ou seja, según se lo mire, porque hoje o país está muito polarizado, é uma polarização que o Brasil não conhecia, incluso entre famílias, coisa que acá na Argentina seria comum, não? Sou peronista, sou radical. Em Brasil nós não conhecíamos. Então agora é como que todo é novo, não? Em las casas, é interessante psicólogos sendo entrevistados, como deve ser na família, como a gente deve discutir a política. Então es todo muy nuevo, todo como que saliendo al mismo tiempo. Entonces, bueno, los otros están acusados. Tanto es así que el PSDB, cuando fue a la marcha del verde amarillo el otro día, en verde amarillo que quiere el impeachment, ¿no? El lado que quiere el impeachment, a la Avenida Paulista, cuando los nombres políticos de la oposición se acercaron, había gente que apretaba la mano y decía: usted no debería estar acá porque usted es ladrón. O sea, no es, la gente saca sus... Sí, parece un que se vayan todos, casi, ¿no? Porque decir, si son todos ladrones, no hay ninguno que se salva. Ahora, una de las cuestiones que aparecen, que me gustaría ver tu apreciación, es, se nota un gran corte, vos decís al interior de la familia, hay un gran corte clasista. Se escuchan muchas, lo que es alarmante ver, como en estas manifestaciones verde-amarelas, hay una lectura muy sumamente clasista y en unos casos muy racista, muy de un corte muy furibundo, que eso me parece un dato sumamente peligroso, que haya un corte tan tajantemente clasista en esto, ¿no? ¿Vos ves eso? Sí, es una cosa que de hecho genera preocupación, porque
nunca se viu tanto, ou seja, Brasil tem uma história diferente da Argentina, é uma sociedade muito mais desigual por sua história, por, enfim, a imigração, todo o que nós... Outra história, temos outra história. E a desigualdade sempre foi muito marcada economicamente e socialmente. Então, agora, vos veis em YouTube, por exemplo, vídeos terríveis de pequenos grupos, não se pode dizer que é generalizado, mas há rechaço a que opines diferente, coisa que antes não havia. O que opines diferente, ou que vós sois de uma classe social diferente, há uma agressividade. Isso sim, que é muito latente, se diz, não? Muito evidente. Muy evidente, sí. E isso é lado muy feo. Sí, eso Vos, Marcia, vos cubriste el impeachment de Collor de Mello. O sea, Argentina no tiene sistema, ¿no? este sistema. Ni el juicio político sí, pero no así. No así. O sea, este sería, ya hubo un antecedente, el impeachment, la destitución de Collor de Mello, que efectivamente se produjo. Y ahora esta. ¿Qué similitudes y diferencias encontrás entre una y otra? El de Collor, Brasil salía de 21 años de ditadura militar. E Collor foi o primeiro presidente, ou seja, Sarney, Tancredo, Sarney, etc. Pero 21 anos de ditadura, transição democrática. ¿En qué año fue? Recordanos en qué año fue el Sí, impeachment. 92. 92. O sea, que estaba Menem, claro, sí. Era 1992. Collor de Mello havia sido elegido depois de debates fortes com Lula, então era Lula candidato e era Collor, e ganhou Collor, e mais ou menos 2 anos depois ele renuncia porque tinha uma série de denúncias e o Congresso vota seu impeachment, não? Pero o Brasil era diferente. Não havia estabilidade econômica, não havia estabilidade política, era uma democracia muito mais jovem, não? E agora a diferença, e não havia redes sociais, e não havia internet. Igual a gente, Collor de Mello sale dia programa dizendo, por favor, vajam todos à calle de amarillo em apoio a mim. E aonde não havendo redes sociais, todos saem de negro. Aí foi sua declaração de morte como presidente, não? Então, e aí termina Collor, mas Collor tinha partido muito pequeno, PRM. Claro. Aparte, os empresários não o apoiavam, as instituições, era muito evidente que havia mau manejo público, del dinero público. Ahora es diferente. Era un empresario también, Collor. Venía de una familia de empresarios, era un empresario. Del nordeste de Brasil, de Alagoas. Y la diferencia ahora es que Dilma es del PT, es de un frente. Brasil vivió 20 años de estabilidad económica, que agora muitos dizem que está retrocedendo porque volvemos a ter inflação. Há chicos de 20 anos que cresceram sem conhecer a inflação e agora se preocupam com a inflação. Então, há um questionamento se há um retrocesso econômico, não? Depois de 20 anos de estabilidade. Entonces, esta vez, a diferencia del caso de Lula, el PT es un partido más grande, tiene más apoyos. Ahora, la pregunta que te vamos a dejar para el bloque que viene, después de la pausa, es, hablabas de un deterioro económico. ¿Es el deterioro económico el que provoca la crisis política o es la crisis política el que provoca el deterioro económico? ¿Dónde está el huevo? ¿Es la gallina o el huevo? ¿No? Vamos a ver eso analizando la crisis de Brasil después de la pausa. Ya volvemos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle.
Sumate a Doncel y ayúdalos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. ¿Tienes ropa que lucir? Sí. No. ¿Tienes comida en tu mesa? Sí. No. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me hagas... Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Biogénesis Vagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Ingresen fronterasproductivas.com. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Seguimos, como mostrábamos recién en las imágenes, la crisis en Brasil, crisis política, crisis económica. ¿Cuál es la causa de cuál? Esa es la pregunta que había quedado el bloque anterior para nuestra invitada esta noche, Marcia Carmo, periodista brasileña y que, como vive hace mucho en la Argentina, nos venís fantástica para explicarnos, para traducirnos a los códigos locales qué es lo que está pasando allí. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo. No son separados, son juntos. No, porque muchas veces te decía, Brasil no tenía una crisis económica, la crisis económica fue producida por una crisis política. Puede ser, porque Brasil hasta hace poco tiempo, hasta hace 2-3 años, una famosa tapa de The Economist, que era el Cristo Redentor despegando. Claro, y 2 años después, el personaje más la economía era la época de oro de los BRICS, ¿no? Sí. Los BRICS son Brasil, Rusia, India, China, eso se terminó y muchos, no solo Brasil, sino también Rusia, incluso China, han caído, ¿no? Ha habido un auge y caída de todo eso y la economía brasileña, que venía fantástico, de repente cae en recesión. En esto, bueno, y en una crisis política, ¿no? Ahora, muchas veces las crisis económicas provocan crisis políticas, pero esta vez parece que fue al revés. Los críticos de la presidente Dilma dicen que Dilma, al revés de su marca, que era de la gerenta, o sea, todos la llamaban en la campaña a gerentona, o sea, quien sabe bien administrar los números, su pasaje por Petrobras, por la Agencia Nacional de Petróleo, por el Gabinete Civil, que era, bueno, por jefa de gabinete de Lula, toda su fama, su trayectoria fue de que era una muy buena administradora. Entonces se esperaba de Dilma como presidenta lo mismo, presidente lo mismo. Y sus críticos dicen que eso no ha pasado. Entonces, como ella no tiene cintura política, según sus críticos, tampoco tenía mucha paciencia para estar en el cotidiano de la economía. Entonces, isso foram acumulando-se problemas, não? Problemas que foram sendo adiados, então postergados. Então, depois que ela foi elegida, invitaram a Joaquim Levy
para ministro de Hacienda, ¿no? Que sería, bueno, va a venir Levy y va a hacer el ajuste, lo que Argentina, ¿no? Claro, era como si hubiera hoy. ganado la oposición, porque fue un error político que también le achacan de los críticos dentro del PT, es decir, ganaste la elección, pero le diste el ministerio a como si hubiera ganado la oposición, que tampoco está conforme y dice, no, lo quiero hacer yo. Eso, y la oposición decía, Dilma está haciendo que nosotros hubiéramos hecho, muy parecido acá en la Argentina, el ajuste es inevitable, entonces, bueno, vino el ajuste, hubo aumento de luz, hubo todo, pero en el camino empezaron las reacciones populares también y la reacción del mismo PT y bueno, dicen que hasta Lula y Dilma, que no estaba muy contenta, Levy se fue. El ministro de Hacienda se fue, llamaron a su Barbosa, que es más vinculado también al PT, para ser el ministro. Pero es como que hay una queja generalizada, porque Brasil, la economía cayó algo como 4%, el desempleo aumentó, las agencias de riesgo bajaron la nota de Brasil, entonces el inversor que miraba a Brasil como la gran potencia, ahora ya no tanto. Y no, si vas a Brasil y conversar con la gente común, no son todos que están insatisfechos. Pues, o sea, mi hermana tiene su pequeña empresa y sigue trabajando y empleando. No, o sea, es una recesión porque la gente no está haciendo inversiones, grandes inversiones, la gente que viajaba mucho ya no viaja, está con miedo. Es un país que al revés de la Argentina no tenemos la costumbre del ahorro, tenemos la costumbre del gasto. Entonces todos tienen tarjeta de créditos, están muy endeudados en tarjeta de crédito, con tasas de interés altísimas. El hecho es que la economía está paralizada hoy, según varios especialistas de diferentes tendencias, porque los ojos están en la política y la especulación. ¿Qué pasa si Dilma sigue sin prestigio, sin fuerza? ¿Y qué pasa si Dilma no sigue? ¿Quién vendrá? Temer, que también es cuestionado, su vicepresidente, ¿quién vendrá? ¿Habrá elecciones anticipadas? Todo está muy abierto. Sí, además, lo que pasa, un temita más sobre la economía. Es posible que la inversión esté paralizada porque Petrobras está paralizada, ¿verdad? Porque Petrobras es una empresa... Han caído los precios de los commodities, han caído los precios del petróleo. Las dos, a eso hay un efecto que es importante aún por Brasil. ¿En qué contexto estamos hablando? Estamos hablando de que bajaron los precios del petróleo, bajaron los precios de los commodities. Del mineral de hierro. Del mineral de hierro, de todo lo aquello que, pese a que Brasil tiene un desarrollo industrial muy importante, vivió y tuvo, una de las críticas que se ha hecho estos años es que se ha reprimarizado, que se siguió aferrando sobre todo a estos precios de los commodities. Entonces, sufre una crisis importante. Que no es que, o sea, los años de Lula y de Dilma, es notorio que ocurrieron avances en Brasil, que las clases más bajas pudieron ascender, que los hijos de gente que no había ido a la escuela ahora fueron a la universidad. Son esos años, más de 10 años, hubo una inclusión social. Eso no se puede negar. Lo que los críticos dicen es, se podría haber hecho más. En la época del boom de las commodities, se podría haber hecho más obras de infraestructura, más cambios profundos en el Brasil, un país tan desigual. Y esa desigualdad ha bajado, pero podría haber bajado más. Los que dicen, los que apoyan a Dilma y el PT y a Lula pero se hizo mucho y se podría hacer más, pero la oposición está insatisfecha por haber sido excluida en la elección de cuando Dilma fue reelecta, ¿no? Mostró claramente un país dividido, ¿no? Con una diferencia solo de, como comentábamos, de 3% entre un candidato, entre Aécio Neves y Dilma. O sea, hoy Brasil es la palabra que va a pasar, nadie sabe. Y curioso cómo se parecen los paralelismos entre la Argentina y Brasil, ¿no? En mucho tiempo se hablaba del famoso efecto Orlov en Brasil, que era a propósito de una propaganda de un vodka, era que Brasil miraba a la Argentina porque le iba a pasar al día siguiente lo que le había pasado. Claro, ¿no? Y además lo que hablabas de la división entre las familias y todo eso, ya lo hemos vivido aquí antes. La vuelta atrás de estos avances, porque está todo mezclado
y en esas mezclas lo que aparece muy, muy evidente son las personas que se manifiestan, cuando siempre las movilizaciones fueron para ganar derechos, los sectores populares que se movilizan para ganar derechos, lo que aparece ahora es sectores más acomodados, mejor, que están tratando de que se frenen los derechos de los otros, y eso es realmente sumamente preocupante. El manejo político de esta crisis, por eso me parece fundamental, ¿no? Es que, otra vez, según se lo mire, ¿no? Por un lado, para los que apoyan a Dilma, Lula y el PT, los que van a la calle de verde y amarillo son clases acomodadas que se están quejando porque no viajan más, porque no tienen, no sé, no pueden comprar tanto. Hay mucho de este lado. Del otro lado, que se dice es, hay una corrupción que debe ser investigada y nosotros no podemos tolerar esto. O sea, según se lo mire, ¿no? Claro. Y también del lado de acá, del PT, también se dice, pero nunca hicimos, con los que reconocen que hubo corrupción, no hicimos nada diferente do que Brasil sempre hizo, de que con empresas de construção, que sempre houve dinheiro em las campanhas cada vez mais millonárias em Brasil, campanhas presidenciales, o sea, es mucho. Está todo el sistema político. Sí, todo como que hay un cuestionamiento, por eso ahora se habla de un plebiscito, o sea, todo está siendo cuestionado. Se habla de plebiscito, de parlamentarismo. ¿Plebiscito para qué? Para saber si Dilma debe seguir o no. Ok. El tema que viene después, claro. Sí, bueno, hay que ver si el impeachment va a pasar o no. Es como comentábamos, ¿no? La politización entró en nuestras casas. Bueno. Con dolor o no, pero está entrando así. Bueno, es el destino de estar en esta parte del mundo. Gracias, Marcia, por estar esta noche con nosotros y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.